La última vez que Pedro Suárez Vértiz habló públicamente y habló además abiertamente en televisión sobre el mal que aqueja específicamente el tema del habla fue en el verano del 2011. Lo hizo con Fernando Díaz aquí en Día D. Sin embargo, incluso antes de esa nota y después se desató una ola inmisericordia, hay que decirlo, de especulaciones sobre lo que pasaba con Pedro Suárez Vértiz, que no volvería a cantar, que se alejaría de los escenarios. Una ola que la verdad lo afectó a él y eso está incluido dentro del libro que ha escrito. Yo Pedro se llama. En los últimos días se ha acrecentado este tema nuevamente a raíz de lo que ha solicitado la APDAIC, la pensión de gracia, que él no ha solicitado además para el cantante. La verdad es que es penoso. Carlos Orbegoso, nuestro director, ha tenido acceso al manuscrito del libro que ha escrito Pedro Suárez Vértiz. Ahí encontraremos varias reflexiones y respuestas a todo lo que ha ocurrido. Un libro, la verdad, entrañable, porque ahí Pedro simplemente da rienda suelta a sus reflexiones, a sus anécdotas y a todo lo que ha pasado por su cabeza en estos últimos meses. Esta es la nota exclusiva de nuestro director Carlos Orbegoso. Las páginas de Pedro Suárez Vértiz empezaron a escribirse a finales de los años 60. Era la década de los Beatles, de Jimi Hendrix, de Led Zeppelin, Pink Floyd y los Rolling Stones. La primera vez que escuchamos su voz en las radios fue cuando, tras los primeros y precoces brebajes espirituosos, la cama nos daba inclementes vueltas. ¿Qué puedo hacer cuando la cama me da vueltas? Nada me queda, solo esperar cuando la cama me da vueltas. La última vez que lo oímos hablar públicamente fue en el verano de 2011. Lo hizo en Día D. Meses antes de mis últimos shows, admití en un programa dominguero de reportajes que tenía un problema de dicción, es decir, de mala vocalización. Lo hice porque siempre he hablado de mi vida abiertamente. Me pareció amigable y responsable hacerlo. ¿Qué le pasa a Pedro Suárez Vértiz? ¿Está enfermo? ¿Está mal? ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla como Stone? ¿Por qué habla como Stone? Bueno, no sé, desde que lo vi automáticamente fui al doctor. El último jueves, la generosidad de los editores del primer libro del cantante y compositor más querido y talentoso del Perú permitieron que tengamos en nuestras manos y por adelantado la primera impresión no oficial de Yo Pedro, una honesta recopilación de reflexiones, anécdotas inéditas con personajes inesperados y consejos de vida escritos con el corazón noble de un ser humano que ha sabido comprender las razones de fondo que nos tienen vivos en este planeta y que en un acto de pura grandeza comparte con todos sus infalibles técnicas para amar y creer sin límites. Descubrí entonces, analizándolo todo, que el fin del mensaje cristiano es que deshagamos los miles de obstáculos que todos tenemos en nuestra personalidad y que impiden que creamos en la fuerza más grande de todas, que es la fe. A Pedro Suárez Vértiz lo conocimos por Arena Hash, por las legendarias entrevistas que su hermano mayor, como él llama Jaime Bailey, le hizo tantas veces en televisión, por sus pegajosos hits radiales y por las emotivas letras de sus canciones. Pero también lo conocimos por una situación bastante más cercana. En 1990, los alumnos de un colegio de Jesús María supimos que Cintia, una de nuestras compañeras de clase, tenía como enamorado nada menos que a una estrella de rock. Era Pedrito. Y eso nos permitió a algunos conocer a la persona real, a la que existía más allá de la fama. Yo recuerdo haber deseado ser conocido porque de esa manera iba a haber un interés en mi obra. Es normal que un artista tenga un sentimiento arribista, sobre todo si vienes de clase media. Yo era de San Isidro, pero no tenía mucha plata. Así que sí deseaba viajar mucho, tener mi propio automóvil, las chicas más bonitas y una buena guitarra eléctrica de verdad, como las que tenían los Rolling Stones. Y todo eso vino junto con la fama. Pero hoy la fama no es precisamente para Pedro un aliciente. Se ha sobrepuesto a inmisericordes rumores e injustas habladurías. Lo aguantó todo en silencio, pero en Yo Pedro dedica numerosas páginas para contar abundantes detalles de cómo su vida cambió en los últimos 4 años y de la decepción que sintió cuando una noticia se pudo convertir en cruel azote.
Mi sorpresa fue grande al ver cámaras gigantescas y no las Handycam de siempre, enfocando mi boca durante absolutamente todo el concierto. Mis amigos los reporteros me confesaban que la orden era clara: grabar el más mínimo defecto en mi dicción para alrededor de eso hacer un reportaje. No lo podía creer. Pasados 6 meses, un programa de televisión denunció mi problema durante 4 semanas seguidas. Lo hizo con mucho sensacionalismo, a pesar de que yo ya había admitido tiempo atrás mi disfunción en otro programa de reportajes. Por primera vez mi situación me afectó. Descubrí una vez más que la tensión empeoraba mi principal síntoma, la disartria, y también me fatigaba mucho. Pero las confesiones de Pedro Suárez Vértiz nos trasladan también a sus días de infancia, a los inimaginables e imborrables indicios de un precoz despertar sexual. Cuando era muy niño, antes de escuchar de mi padre la explicación de cómo eran las relaciones sexuales, soñaba con tener una versión en miniatura de Marilyn, la rubia de la serie Los Monsters, pero una versión viva. Sé que suena tonto, pero tenía 5 o 6 años y así volaba mi imaginación. Recuerdo que rezaba y recuerdo mis palabras: Diosito, por favor, mándame una Marilyn chiquita, mándame una Marilyn chiquita. Imaginaba que me la regalaban completamente desnuda. Sé que debí tomar tu mano. Las líneas inscritas por Pedro en el papel también relatan episodios de sus primeras historias de amor y de sus dolorosas rupturas. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. El que da la patada siempre deja enamorado al otro, no por amor verdadero, sino porque el shock que sufren los abandonados los deja sin piso. Este nuevo sentimiento no es amor realmente, es una psicodependencia producto del maltrato. Es una reacción ilógica muy común. Abandonar a alguien me genera muchas culpabilidades, sobre todo si no te hicieron nada mal. Recuerdo cuando dejé a mi enamorada y no podía dormir. Lloraba y la llamaba a preguntar cómo estaba, si se sentía bien, si necesitaba algo. Luego me empecé a preocupar por si conseguí un buen novio. Su rol de padre también lo ha llevado a analizar situaciones puntuales de la época escolar que con el pasar de los años han generado su propia moraleja. Pedro se pregunta: ¿los vagos también triunfan? Juan el Cabezón Rosas, uno de los más destacados economistas del país, y Gonzalo Villarán, valiente padre de 6 hijas y contratado en las mejores compañías de Lima, tienen hoy unas situaciones realmente envidiables, a pesar de haber sido de las más grandes patas de Judas en mi colegio. Por eso no hay que presionar a los hijos con los estudios ni pretender un constante control sobre sus acciones para garantizarles el éxito en la vida. Ellos solos en algún momento ven el camino. Maldecirlos con amenazas de que van a fracasar solo los lleva al fracaso. Las primeras páginas de Yo Pedro, el libro con el que Suárez Vértiz debuta en las editoriales, revelan también la entrañable cercanía que tiene con el ex tío terrible de la televisión. Jaime Bailey le ha dedicado un genial prólogo, pero también es protagonista de inéditos pasajes de su vida que hasta el momento fueron guardados en leal y hermética confidencia. Siempre he visto a Jaime como un hermano mayor. Sentí un sincero aprecio y generosidad de su parte desde que empecé con mi austero primer disco solista. Sin conocerme, lo recomendaba en su programa y Jimena, su productora, era una convencida de que hacíamos un excelente match conversando en cámaras. Pedro cuenta luego un encuentro surrealista del que Jaime Bailey fue promotor y cómplice. La identidad del otro protagonista la mantenemos por expreso pedido del autor en absoluta reserva.